Voltaire ahora intentaremos examinar estas ideas que, antes de la Revolución Francesa, prepararon el camino para la Revolución. En primer lugar, está esa cosa que ya examinamos brevemente en las conferencias anteriores, es decir, la filosofía de la Ilustración. Encuentra al filósofo más significativo de la Ilustración en Voltaire, en este sentido, porque cuando aún era un joven en Inglaterra, hizo un voto de que dedicaría su vida a la destrucción del cristianismo, y de él proviene esta famosa frase, écrasez le infame, exterminad lo infame, es decir, la religión de Cristo y reemplazarla, por supuesto, con su religión que es el deísmo. Él y sus seguidores, como dije, son los que Barruel llama los philosophes corrupters, los filósofos corruptores. Y los jacobinos son los philosophes massacres, los filósofos masacradores, los que aún tienen ideas, pero salen y decapitan a la gente. También encuentra muy significativos a Diderot y d'Alembert, entre los otros filósofos deístas franceses, y a Federico II, rey de Prusia, quien frecuentemente se reunía con Voltaire. Y vemos en ese momento, como más tarde con el bolchevismo, que los revolucionarios más salvajes tienen la capacidad de persuadir a príncipes y altos gobernantes para que se unan a ellos en sus planes. Más adelante diremos algo sobre los judíos, pero por ahora solo mencionaremos que es interesante que tanto d'Alembert como Voltaire, en su odio por el cristianismo, intentaron persuadir a varios príncipes para reconstruir el templo en Jerusalén con el fin de demostrar que el cristianismo era falso, de la misma manera que Juliano el Apóstata intentó hacerlo. Incluso escribió una carta a Catalina II, por favor, construya el templo en Jerusalén. Pero Catalina era más inteligente que eso. Muchos de los gobernantes, los pequeños duques en Alemania y los nobles en Francia estaban muy intrigados por estas ideas. Incluso las más salvajes ideas revolucionarias que eliminaban el cristianismo. Y esa es, por supuesto, una gran razón por la cual la revolución tuvo tanto apoyo. Pero Catalina II en Rusia, aunque era alemana y demás, era mucho más inteligente que los otros gobernantes. E incluso le dijo a Voltaire que no podía seguir todas sus ideas, aunque era una muy buena amiga suya, y que si sus ideas se pusieran en práctica, ya no podría tener su salón e invitarlo a dar charlas. Y más tarde, cuando estalló la Revolución Francesa, por supuesto, arrestó a todos los masones. Y ese fue el fin de la revolución para ella. Rousseau una segunda gran corriente, la primera es Voltaire y los filósofos deístas que son racionalistas, es decir, reducen todo al límite de su entendimiento, una segunda gran corriente de filosofía, que fue muy influyente en la revolución, fue la de Jean-Jacques Rousseau, quien es el filósofo del sentimiento. Él dijo de sí mismo que tenía un espíritu romántico. Estaba lleno de grandes sentimientos. Siempre encontraba a alguien que lo apoyara en sus asuntos amorosos y en todo lo demás. Iba al bosque, algún gran príncipe lo apoyaba, y deambulaba por el bosque, y su corazón se llenaba de grandes sentimientos, y reconocía a Dios en todas partes, y esa era su religión. Vivía en sus emociones, en el reino de lo vago y lo indefinido. Pero de la misma manera que Voltaire reducía todo a su mente, Rousseau reducía todo a sus sentimientos. Y estas dos cosas, por supuesto, muy fuertes en el hombre, dos lados de nuestra naturaleza, ambas entraron en el espíritu revolucionario. Y la religión del sentimiento es, por supuesto, mucho más accesible a la gente común que la religión de la mente. Él tenía una filosofía de la naturaleza que fue extremadamente influyente en la revolución. Con él obtenemos la idea de volver a la naturaleza, alejarse de la artificialidad y la civilización. Aunque no decía absolutamente que debíamos descartar la civilización, incluso dijo una vez que, ya que estamos corruptos de todos modos, es mejor estar un poco educados que no educados. Pero contrastaba la artificialidad de la vida civilizada con la simplicidad de lo que él pensaba que era la vida primitiva. De hecho, dijo que la primera vez que alguien dijo «esto es mío», ese fue el origen de nuestra corrupción. Incluso estaba en contra de la idea de la propiedad privada. Escribió un libro, Emilio, que describe la educación de un joven, en el cual se supone que la persona no debe ser enseñada casi nada, y la naturaleza debe salir en él. Y el maestro solo elimina obstáculos para el desarrollo de la naturaleza en el niño. No hay autoridad externa. No se le da religión. Cuando crezca, es el momento de que elija su propia religión.
No tendrá prejuicios ni hábitos ni religión. E incluso dijo que hasta que el niño tenga 12 años, no debería poder distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda para que no sea corrompido por el conocimiento. Y Voltaire, cuando leyó este libro, escribió a Rousseau que leer este libro le hace sentir como caminar en 4 patas. Pero como hace más de 60 años que no hago esto, es imposible para mí retomar el hábito. No obstante, estaban profundamente de acuerdo. Uno está destruyendo todo excepto su mente, el otro todo excepto su sentimiento. Así que, aunque están opuestos en su perspectiva básica, ya que Rousseau tampoco le gustaba este racionalismo complicado, su efecto es aún más poderoso porque toma 2 corrientes y las aplica a los activistas revolucionarios. Serán inspirados por ambos. En su política desarrolló la idea de que la soberanía no proviene de Dios, no de las clases altas, sino que proviene del pueblo. Por supuesto, esta es la gran idea de la revolución. Pero, como veremos más adelante, su propia filosofía ya justifica el extraño hecho de que aquellos inspirados por esta idea terminan estableciendo la tiranía, porque dijo que la voluntad general es superior a la voluntad individual. Pensó que una vez que los reyes fueran derrocados, todos serían espontáneamente felices y tendrían la misma voluntad. Pero si no lo son, entonces las masas deben dictar al individuo. Rousseau, fue quien dijo, el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. Por supuesto, la idea básica de la revolución se suma a Marx. Dijo, su religión es una de sentimiento. Era un deísta como Voltaire, pero su deísmo no es uno pensado. Es solo su propio sentimiento sobre Dios. Y también creía en la inmortalidad. Pero todo esto es solo su sentimiento subjetivo. Todos los dogmas están sujetos a su corazón. Su oración no es ningún tipo de petición porque no creía que ningún Dios respondiera a las oraciones. Más bien, era un estallido de entusiasmo, de alegría en la naturaleza que se convertía en un himno de alabanza al gran ser, es decir, el gran Dios del deísmo. En su república ideal dijo que no se debería permitir ninguna religión intolerante, es decir, el cristianismo, por supuesto. Debía haber una profesión de fe que fuera puramente civil y sus artículos debían ser sentimientos sociales, sin los cuales es imposible ser un buen ciudadano o un súbdito fiel, es decir, una nueva religión que es bastante autocrática. Aquellos que no acepten esta religión, ya que toda la sociedad debe tener una religión, deben abandonar el país. Y si uno acepta la religión y luego actúa en contra de ella, debe ser ejecutado. Así que estas son las 2 corrientes filosóficas que entran en la composición de la mente revolucionaria. Una, la idea de que yo por mí mismo puedo pensar en un sistema por el cual la sociedad estará más armoniosamente ordenada. Y la otra, que mis sentimientos me guiarán a la verdad. Y en ninguna de las 2 hay ninguna salvaguarda. La idea de revelación, de tradición, de Dios está fuera. El único Dios que queda es un Dios muy vago, el Dios del deísmo. Y nosotros, los cristianos ortodoxos, sabemos que aquel que elimina la revelación, la tradición, la Iglesia, y acepta lo que su mente le dice, o lo que sus sentimientos le dictan, abre el camino para que Satanás entre, porque Satanás entra a través de los pensamientos, a través de los sentimientos. Y veremos que en estos estallidos revolucionarios no se puede explicar lo que sucede más que por el hecho de que Satanás está dirigiendo las cosas. Él está inspirando a estas personas con todo tipo de conspiraciones, todo tipo de ideas. Sociedades secretas, pero a estos 2 elementos filosóficos se añade ahora una tercera cosa, que son las sociedades secretas. Por supuesto, las sociedades secretas tienen una existencia subterránea a lo largo del periodo anterior a la Ilustración. Pero es especialmente en el siglo XVIII cuando nace una nueva secta, o al menos una reorganizada, y esa es la masonería, que nació en Inglaterra en 1717, y muy rápidamente se extendió a Francia y América y al resto de Europa. Más adelante veremos que la masonería en Inglaterra y en América se convirtió en algo bastante diferente de la masonería en el continente, especialmente en los países católicos. Y la razón de esto no es tan difícil de entender. La mentalidad inglesa, que ya dio al mundo la filosofía del deísmo, es una mentalidad llamada conservadora. Es decir, es capaz de creer casi cualquier cosa y estar bastante contenta, y no llevar sus creencias a ninguna conclusión lógica. Así como más tarde veremos a David Hume destruir todo el mundo,
y luego sentarse y disfrutar de sí mismo, y beber su café y fumar su pipa, sin ver que ha dado ideas que llevarán a la gente a la desesperación. De la misma manera, la masonería inglesa nació del espíritu de tolerancia y de buscar algún tipo de creencia religiosa que no sea ni católica ni protestante, pero que unirá a todos los hombres de buena voluntad. Y estaban satisfechos con eso. Tenían una religión deísta, el gran arquitecto. No se discutían diferencias religiosas en la logia. Tienes que dejar la religión atrás. Y para el inglés y más tarde para los americanos, esto se consideraba suficiente. Si crees en Dios, puedes ir a tu iglesia protestante o anglicana y ser feliz. Illuminati. Adam Weishaupt, nacido en 1748. Formación jesuita, pero los odiaba, se volvió hacia los filósofos franceses, los maniqueos y las doctrinas ocultas. Filosofía muy similar a la de Rousseau, pero añadió una sociedad revolucionaria secreta, el 1 de mayo de 1776, una combinación de masonería y jesuitismo. Las mismas ideas de la masonería, las ideas de una hermandad de hombres, que es algo por encima del catolicismo o el protestantismo. Cuando fueron al continente inflaron las mentes de los hombres y los hicieron bastante radicales. Hay en particular un tipo de masonería, que aparentemente evolucionó por separado. Y esto es lo que se llama iluminismo. Esto fue la creación de un hombre, cuyo nombre es Adam Weishaupt. Nació en 1748, pasó por una educación jesuita, y más tarde llegó a odiar a los jesuitas, se volvió hacia los filósofos franceses, a la filosofía maniquea, y aparentemente tuvo algún tipo de iniciación oculta en una de las muchas sectas ocultas. Examinemos aquí algunas de sus opiniones. Dice, en acuerdo con Rousseau, que la civilización es un gran error, y a esto se deben todas las desigualdades de la vida humana. Dice, el hombre ha caído de la condición de libertad e igualdad, el estado de pura naturaleza. Está bajo subordinación y esclavitud civil que surge de los vicios del hombre. Esta es la caída y el pecado original. Nótese que usa el término cristiano aquí, pecado original. Más adelante veremos cómo todo esto es una imitación del cristianismo. Según él, todas las artes y ciencias deben ser abolidas. Dice, ¿proporcionan las ciencias comunes una verdadera iluminación, una verdadera felicidad humana? ¿O no son más bien hijos de la necesidad, las necesidades complicadas de un estado contrario a la naturaleza, las invenciones de cerebros vanos y vacíos? ¿Por qué, pregunta, debería ser imposible para la raza humana alcanzar su máxima perfección, la capacidad de gobernarse a sí misma? Por esta razón, enseñó que no solo deberían abolirse los reyes y nobles, sino que incluso una república no debería ser tolerada, y se debería enseñar a la gente a prescindir de cualquier autoridad controladora, cualquier ley o cualquier código civil. Para que este sistema tenga éxito, solo sería necesario inculcar en el hombre una moralidad justa y constante, y dado que Weishaupt profesaba compartir la creencia de Rousseau en la bondad inherente de la naturaleza humana, esto no sería difícil, y la sociedad podría entonces seguir pacíficamente en un estado de perfecta libertad e igualdad. Porque dado que el único obstáculo real para la perfección humana residía en las restricciones impuestas al hombre por las condiciones artificiales de la vida, la eliminación de estas inevitablemente lo restauraría a su virtud primitiva. El hombre no es malo excepto en la medida en que es hecho así por la moralidad arbitraria. Es malo porque la religión, el Estado y los malos ejemplos lo pervierten. Por lo tanto, era necesario erradicar de su mente todas las ideas de un más allá, todo temor a la retribución por actos malvados, y sustituir estas supersticiones por la religión de la razón. Cuando al menos la razón se convierta en la religión de los hombres, entonces se resolverá el problema. Después de la liberación de la esclavitud de la religión, debe seguir el aflojamiento de todos los lazos sociales. Tanto la vida familiar como la nacional deben dejar de existir para hacer de la raza humana una buena y feliz familia. Los orígenes del patriotismo y el amor a los parientes son descritos así por Weishaupt en las instrucciones dadas a sus hierofantes para la instrucción de los iniciados. En el momento en que los hombres se unieron en naciones dejaron de reconocerse bajo un nombre común. El nacionalismo o el amor nacional tomaron el lugar del amor universal. Con la división del globo y sus países, la benevolencia se restringió detrás de fronteras que nunca más debía transgredir.
Entonces se convirtió en una virtud expandirse a expensas de aquellos que no estaban bajo nuestro dominio. Entonces, para alcanzar este objetivo, se volvió permisible despreciar a los extranjeros, y engañarlos y ofenderlos. Esta virtud se llamó patriotismo. Ese hombre fue llamado patriota, quien, mientras era justo con su propio pueblo, era injusto con los demás, quien se cegaba a los méritos de los extranjeros y tomaba por perfecciones los vicios de su propio país. Así se ve que el patriotismo dio origen al localismo, al espíritu de familia, y finalmente al egoísmo. Así, el origen de los estados o gobiernos de la sociedad civil fue la semilla de la discordia y el patriotismo encontró su castigo en sí mismo. Disminuir, eliminar este amor a la patria, y los hombres volverán a conocerse y amarse unos a otros como hombres. No habrá más parcialidad. Los lazos entre los corazones se desenrollarán y se extenderán. En estas palabras, la expresión más pura del internacionalismo tal como se expone hoy, Weishaupt mostró una ignorancia de las condiciones de vida primigenias tan profunda como la de Rousseau. La idea del hombre paleolítico, cuyo esqueleto suele exhumarse con un instrumento de sílex u otra arma de guerra en la mano, pasando su existencia en un estado de amor universal, es simplemente ridícula. Sin embargo, no fue en sus diatribas contra la civilización donde Weishaupt superó a Rousseau, sino en el plan que ideó para derrocarla. Rousseau simplemente había allanado el camino para la revolución. Weishaupt construyó la maquinaria real de la revolución misma. Fue el 1 de mayo de 1776 cuando los 5 años de meditación de Weishaupt resultaron en la fundación de la sociedad secreta que nombró. Siguiendo sistemas filosóficos pasados, los Illuminati continuará.